Buenas tardes y bienvenidos a todos. En este webinar vamos a hablar sobre los desafíos actuales de la salud pública en las zonas rurales de Angola. Y antes de empezar, quiero presentar a los ponentes de esta charla. Doctor Joan, si te quieres presentar tú mejor. Gracias, Raquel. Yo me llamo Joan Martínez, soy médico internista y ahora mismo trabajo en el Hospital Vallebrón en la unidad de tropicales y salud internacional. Con nosotros hoy estarán la doctora Cristina Lomeya y el doctor Bento, que no sé si se podrán conectar, pero a lo mejor se unen a lo largo de la charla. Y hay otros dos ponentes más que no podían estar hoy, pero que nos han preparado un vídeo, que son la doctora Milagros Moreno, que es médico de familia también, trabaja en España y fue la directora del Hospital Nuestra Señora da Paz, que es un hospital en Cubal, una ciudad pequeñita de la provincia de Benguela, en Angola. Y también Arlete Eugenio, que es técnica superior de laboratorio y es la responsable del laboratorio de ese mismo hospital. Em, Como sabes y como sabéis, este evento es parte de la Semana Mundial de Salud Pública que organiza la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y desde hace unos meses estoy colaborando con ellos. Yo me llamo Raquel Iglesias, soy médica de familia y trabajo en Madrid y colaboro con ellos desde noviembre. Vamos a empezar este webinar hablando un poco de las limitaciones que enfrenta Angola a nivel de salud desde de las décadas que ha tenido de conflicto y después vamos a ir haciendo un análisis un poco más detallado de Cubal, las enfermedades más prevalentes allí, como las enfermedades más prevalentes en otras zonas rurales, hablar un poco de la importancia de la vacunación, las intervenciones que se están haciendo para abordar la malnutrición crónica y el impacto del cambio climático. Y como decía, sobre la salud pública en Angola no podemos hablar sin hacer una breve introducción del contexto histórico del país, que está marcado por muchos años de conflicto. Tras casi 500 años de colonización portuguesa, Angola obtuvo la independencia en 1975 y rápidamente después entró en una guerra civil que empezó en el 75 y acabó solo en el 2002. Como decía entonces, me parece muy importante para poder hablar de la salud pública entender este contexto y para ello la doctora Milagros Moreno nos ha preparado un vídeo. Ella fue directora del Hospital Nuestra Señora da Paz desde el 97 hasta el 2016 y conoce muy bien los desafíos a los que estuvieron que enfrentar en salud pues, durante y después de la guerra. Muy buenas tardes. Es un placer compartir con todos ustedes este tema sobre la mejora o los planes de salud, sobre todo en un medio rural como Escubal, en la provincia de Benguela. Angola vive en estos momentos ya 22 años de paz, pero todavía en este campo de la salud, de los programas de salud pública, tiene muchas carencias y desafíos. Sin embargo, sí que creo que es importante tener en cuenta la historia, el pasado reciente, para poder comprender la situación actual. Yo creo que todos tenemos en estos momentos muy vivos las imágenes de los destrozos que provocan los conflictos armados. Angola vivió desde los años 60 hasta el 2002 en guerra. Y esto hizo que fuera muy difícil, por no decir imposible, llevar a cabo todas las actividades que se programaban en los planes estratégicos para mejorar la salud. Había una gran diferencia entre lo que se programaba y lo que se podía realizar. En nuestra realidad apenas podíamos hacer una medicina de emergencia, atender heridos y patología muy aguda. Yo pude comprobar cómo los programas de salud fueron totalmente ineficaces. Hubo un gran aumento de las enfermedades infecciosas, sobre todo de aquellas que podían fácilmente haber sido evitadas con una buena campaña de vacunación. Pero vacunar era muy difícil, no había posibilidades por los caminos,
difícil acceso, las carreteras, todo era muy, muy complicado. Otra enfermedad que también aumentó muchísimo fue la tuberculosis. La tuberculosis fue muy difícil de comprobar y controlar y actualmente verificamos que todavía es un gran problema de salud pública, pero no había ni lugares, ni medicamentos, ni posibilidad de un buen tratamiento completo. Se podía a lo mejor comenzar la primera fase, pero posteriormente las personas no podían volver al lugar de donde habían sido tratados para poder continuar la fase externa. La desnutrición infantil y también la de los adultos aumentó desproporcionadamente. Sobre todo aumentaban después de las epidemias que se sufrían, como el sarampión, tuvimos meningitis, cólera, disentería. Sin embargo, creo que uno de los aspectos que influyó mucho fue la falta de recursos humanos. Creo que es muy importante tener en cuenta este aspecto cuando hablamos de salud pública. En Angola prácticamente en el año 75, que fue el momento de la independencia, casi no tenía médicos angoleños. E igualmente otras profesiones del campo sanitario tampoco existían. Cuando llegó el 2002 y llegó la paz, pues quedaba muchísimo por hacer. Era necesario pues reconstruir las estructuras físicamente, habían sido destruidos los hospitales o se habían deteriorado muchísimo. Era necesario pues mejorar los programas de salud pública, tanto a nivel nacional como provincial o local. Los programas de salud pública, por lo menos los que yo llegué a conocer, realmente tenían unos objetivos muy ambiciosos y me parecían muy buenos. Sin embargo, tenían grandes limitaciones a la hora de ser implementados y yo creo que la principal seguía siendo la falta de personal. No había recursos humanos que pudiera conocer, motivarse para poder implementarlos correctamente. Igualmente las estructuras seguían faltando, no había medios ni presupuestos para poder llevar a cabo estos programas. Cuando ya empezaba a mejorar la situación, nuevamente apareció la crisis económica del 2008 y todo esto hizo que se ralentizaran todos los proyectos. Para nuestra realidad, yo creo que una de las decisiones que se tomaron y que hasta hoy creo que ha dado buenos resultados fue apostar por la educación y formación del personal. Se facilitó que participaran en todos los cursos oficiales, pero también se les preparó internamente a nivel del hospital, aprovechando la propia práctica. En este caso conseguimos formar a un grupo de enfermeros que le llamábamos paramédicos. Y creo que realmente tanto esto como otras formaciones que se dio consiguió que se prepararan líderes
siendo un pequeño dispensario y lo que ha crecido ahora. Es decir, que dentro de todos esos desafíos que tienen todavía las zonas rurales de Angola, también se consiguen cosas con el esfuerzo. Y habiendo hecho este un poco viaje hacia atrás con la doctora Milagros Moreno, me gustaría ahora venir un poco al presente, ya que el doctor Joan Martínez ha estado más recientemente en Cubal, ha trabajado allí, ha tenido varios proyectos allí. Me gustaría preguntarte cómo está Cubal ahora. Sí, la verdad es que escuchando las palabras de Milagros, obviamente que ha cambiado con tanto tiempo, estamos hablando de más de 30 años que ha estado ella allí. Sin embargo, mi sensación trabajando, es verdad que fue justo en la pandemia por COVID, es que aún queda mucho por hacer. O sea, concuerdo mucho con lo que dice la doctora Milagros a nivel de salud pública y de control de enfermedades infecciosas, y no solo infecciosas, sino patología de enfermedades no comunicables, pues queda muchísimo camino. Pues sigue habiendo una falta de inmunización de la población, sobre todo de la población infantil. La tuberculosis sigue siendo uno de los grandes retos a nivel de salud pública. Siguen habiendo muchísimos casos multiresistentes, sin, sin contar con la malnutrición, tanto infantil y como decían adultos, que sigue siendo un gran problema y se nota muchísimo en las zonas rurales y también en las ciudades, pero en las zonas rurales te diría que más que el acceso a la salud y a una salud de calidad es verdaderamente complicada. El acceso a la salud es muy complicada por lo que entiendo, escuchando las palabras de Milagros y a ti, es que es muy difícil de acceder, ya no solo que cuando accedes haya quizás menos medios, haya una infraestructura quizás menor, o haya menos equipo médico, menos personal sanitario, sino que muchas veces incluso la infraestructura para llegar a los pequeños dispensarios, ¿no? Que no solo es que falten cosas allí, sino que a veces la población le es difícil llegar a donde está. Voy a poner el vídeo de Arlette, ella explica un poco cómo funciona el hospital, los medios que tiene el laboratorio, cómo han crecido poco a poco también, en parte por la ayuda del Valdebrón, que pues tienen el GenExpert, tienen un montón de técnicas nuevas y creo que en ese caso concreto el laboratorio refleja mucho cómo ha ido creciendo un poco el hospital. Eu sou Arlette Nídia do Eugênio, trabalhadora do Hospital Nossa Senhora da Paz há mais de 23 anos. Vou falar um bocado do Hospital Nossa Senhora da Paz, mais focalmente na secção do laboratório. Falar do Hospital Nossa Senhora da Paz é falar do município do Cubal, é falar do Hospital do Chambungo, como era assim chamado. O hospital tem várias secções, é composto pela secção do banco de urgência, sala de observação, medicina, pediatria, maternidade, unidade de doenças infecciosas, a UN, que é uma secção que trata de crianças desnutridas, hemoterapia, esterilização, lavandaria, rouparia, raio-x, ecografia e, por último, temos a secção do laboratório e a sala de formação. O hospital oferece um programa de formação para seus trabalhadores todas as quartas-feiras. O laboratório é composto por 12 técnicos, um auxiliar de enfermagem, um auxiliar de limpeza. Dentro do laboratório, realizamos várias provas, como hemograma, PP, falciformação, VS, hepatite B, hepatite C, reação de Vidal, fator cromático, proteína C reativa, e nas bioquímicas fizemos colesterol, proteína, creatinina, as transaminases, a bilirrubina, ácido úrico, e também fizemos o BK, fizemos o líquido cefalorraquidiano, pesquisa de lepra, que é o bacilo de Ansis, fizemos líquidos estudados, outros estudados de feridas, outras pesquisas, mas fizemos também a pesquisa de paludismo. Dentro do laboratório, as provas mais frequentes é o hemograma e o PP e a tuberculose, que é o BK. O laboratório, desde 2003, foi desenvolvendo novas técnicas de pesquisa
para a realização da prova da tuberculose, que é da prova do bacilo de Koch. Temos agora a prova da fluorescência e também temos agora o Genexpert, conforme vejam ao meu lado. E também nas fezes usamos as novas técnicas que são a técnica de formol e éter. Ao PP estamos a realizar novas pesquisas como a técnica de LAMP. E temos agora a nova técnica que é o hemograma completo. Desde 2006 que nós começamos a fazer o hemograma completo, graças a Deus temos aqui 3 aparelhos e também em 2013 começamos a fazer a técnica do Genexpert. O laboratório tem feito vários estudos, como estudo de resistência, para ver a resistência aos doentes com tuberculose. Temos feito o estudo de cistosomiase, tanto em crianças em pré-escolar, crianças normais e doentes ou adultos que não estão com sintomas. Temos feito também estudo de parasitologia, como a pesquisa de estrongiloide. Temos feito também o estudo da malária. Todos esses estudos foram feitos graças ao convênio que tivemos com a parceria de Bra e Bronco. Foram realizados mesmo neste laboratório. A malária é uma das doenças mais frequentes no laboratório ou no nosso hospital. Todos os doentes são solicitados a pesquisa de plasmódio. Assim tem em todos os casos, todos esses casos alguns saem positivos, mas é a maioria. Também temos crianças recém-nascidas em poucos dias de vida que também saem com a pesquisa de plasmódio positiva. Quanto ao atendimento, as análises são feitas dentro do laboratório. Temos uma secção de colheita em que os pacientes chegam com as requisições solicitadas pelos médicos, aí se realizam as colheitas e depois são encaminhadas de novo os resultados para o solicitante. Na área da pesquisa do plasmódio, que é o reagente, temos tido também algumas dificuldades, como a falta de reagente, a falta de lâminas, mas isso não faz com que nós deixamos de trabalhar. O laboratório também atende os doentes com HIV. Também é uma das doenças mais frequentes no nosso hospital. Se faz o acompanhamento na secção do DRIM, onde o doente faz o pré-aconselhamento, o aconselhamento depois do teste e é seguido nesta secção. O laboratório oferece para esses doentes o teste de CD4, a GLT, GPT, creatinina, a glicemia e também oferecemos a carga viral. Mas o teste da carga viral, esta prova, não se realiza no laboratório. Esta prova é feita noutra unidade porque não temos as condições para realizar a carga viral. Seria bom que no futuro esta seria uma das provas mais próximas do paciente, como o teste de CD4. O laboratório está desenvolvendo novas técnicas, novos estudos para melhorar o diagnóstico dos pacientes. Me gustaría hablar un poco centrarnos un poco más en la parte de inmunización, de vacunación. Ya sabemos un poco por qué hay esa tasa baja de vacunación. ¿Hay algo en concreto que haga, aparte de esa dificultad de acceso, que haga que en las zonas rurales de Angola estén peor vacunados? ¿O qué más nos puedes contar sobre eso? Bueno, las razones son múltiples, desde la falta de stock de muchas vacunas, la necesidad de algunas de mantener la cadena de frío, mismo la distribución de la población, como bien decías, obviamente, por ejemplo, en el municipio rural, que tiene una extensión de más de 4.500 kilómetros cuadrados, donde más de la mitad de la población vive en zonas rurales muy apartadas. Los partos en casa siguen siendo una realidad, los niños llegan tarde al hospital, la vacunación no es una prioridad. Y esto hace obviamente pues lo que decía, ¿no? Que las tasas de vacunación sean muy pequeñas. De hecho, Angola, por ejemplo, y poniendo un ejemplo, es de los países con más prevalencia de hepatitis B crónica a nivel de África subsahariana. De hecho, en un estudio que hicimos en jóvenes de 15 a 25 años encontramos una prevalencia en antígeno de superficie de casi el 15%. Eso es muchísimo. Sabemos que, por ejemplo, una de las grandes medidas es la primera dosis al nacimiento, sobre todo en madres que tienen una infección crónica por hepatitis B, y es bien sabido que la tasa de cumplimentación de esta vacuna, de esta dosis al nacimiento,
es muy baja en toda África subsahariana. En Angola realmente no creo que hayan datos verdaderamente reales de lo que es el problema, pero lo sigue siendo y obviamente las dosis subsiguientes también lo son. Esto lo hemos visto muchas veces también revisando calendarios vacunales en los niños que están ingresados en el hospital, sobre todo en el área de malnutrición, que normalmente son las familias más desfavorecidas, y ves que realmente muchos de esos niños no han recibido ninguna vacuna. Ujú. Y en relación a las enfermedades que son muchas veces prevenibles con vacunas, como por ejemplo, como decías, la hepatitis B, que al final la vacunación es muy efectivo para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Cuéntanos un poco cómo ha ido tu proyecto sobre todo este control de la hepatitis B, la salud sexual en adolescentes allí. Ujú. Bueno, tú lo sabes bien porque estuviste ahí involucrada también en el proyecto Futuro, que fue un proyecto que está acabando justamente ahora y que básicamente lo que buscaba era eh, empoderar a los jóvenes y formarlos en salud, en temáticas de salud sexual y reproductiva. Este proyecto, la verdad, ha sido todo un desafío porque se ha hecho en 4 municipios de la provincia. Y lo que sí que hemos visto es un gran cambio desde el inicio hasta el final, ¿no? Creemos que formar a los jóvenes en estas políticas de salud pública, empoderarlos en cuanto a conocimientos en todos los ámbitos de salud sexual y reproductiva es realmente interesante, y creo que puede que no tenga un impacto a corto plazo, pero a largo plazo seguramente lo tendrá, y sobre todo si estas acciones se mantienen. De hecho, después del Futuro hemos podido ganar con el Hospital Vallebrón un nuevo proyecto que va a durar 4 años y que intentará también llevar todo este conocimiento y este material formativo y estas acciones formativas hasta las escuelas y hasta la comunidad. Y en el caso de la hepatitis B, la verdad es que los grandes avances que hemos podido hacer allí en el hospital han sido sobre todo intentar empezar una consulta de atención ambulatoria a los pacientes con hepatitis B, sabiendo que aún el conocimiento de la enfermedad y el testaje en la población es muy, muy, muy bajo. Y lo que estamos intentando hacer es destapar un problema que obviamente parte del gobierno y de la salud pública del país lo sabe, pero que el manejo de esta infección requiere unos conocimientos y un material, tanto pues de cargas virales y de tener test disponibles y evaluación de la función hepática, que realmente no tenemos y que es difícil. Pero bueno, la idea es un poco con este proyecto iniciando una consulta de atención al paciente con hepatitis B, intentando ver aquellos pacientes que sí que se podrían beneficiar de un tratamiento con antivirales, pues intentar sacar números y ver realmente cuál es el problema real. Ujú. Y esa es la principal acción que hemos hecho. Obviamente luego sería ideal intentar mejorar la vacunación. Sabemos que la vacuna de la hepatitis B es estable fuera de la cadena de frío hasta 3 meses. Esto para mí siempre ha sido como un intento de lucha personal, porque sabemos que una medida que cuesta menos de 1 euro podría prevenir la infección pues, en un montón de personas, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista de salud pública y de las autoridades tendrían que ser conscientes de que el problema está y que arreglarlo es, pues, sobre todo voluntad política y obviamente financiación, pero bueno, yo creo que sobre todo voluntad política. Y muchas veces los problemas de salud pública parecen como algo tremendamente amplio y complejo, y muchas veces, como tú dices, es realmente poner la voluntad, y quizás hasta la financiación no es tanta, ¿no? Que realmente es entender y sobre todo focalizar los esfuerzos, que a veces pues hay que elegir el momento y en qué focalizas los esfuerzos políticos y económicos. Y otro de los desafíos muy importantes que tiene Angola, y especialmente en las zonas rurales, es la tuberculosis. No sé si, Cristina, ¿nos escuchas? No te oímos, creo que tienes que quitar ponerte el micrófono. Ahora sí. Quería preguntarte, antes hemos charlado por teléfono y me ha parecido muy interesante lo que me comentabas. Hemos hablado de las enfermedades más prevalentes en Angola y en zonas rurales.
de las zonas rurales. Siempre me cuesta mucho pronunciar esta palabra, pero bueno, no solo las ciudades también. Y me voy a explicar. Yo creo que actualmente las zonas rurales están un poquito más protegidas porque durante la guerra todo el mundo, las zonas rurales prácticamente se habían quedado sin población porque la población había huido para las ciudades, ¿no? Cuando llegaron a las ciudades adquirieron otros hábitos de ciudad y después que se terminó la guerra no han vuelto. Y entonces sabemos también que una de las causas de la tuberculosis en Angola, por una parte la pobreza, ¿no? Y por otra parte el hacinamiento y qué más, cuál es la otra causa más importante. Las enfermedades crónicas como la diabetes, el VIH, el alcoholismo también, la desnutrición, muy importante. Y entonces son las causas más importantes en realidad. Y entonces, sobre la pobreza, pues es un poquito difícil y por ello la tuberculosis ha estado en los últimos años, ha aumentado muchísimo la prevalencia y la mortalidad también. ¿Por qué? Porque os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la cuestión del hacinamiento, Raquel y Joan Martínez ya habéis estado en Angola y conoces un poco Luanda. Entonces, os va a parecer muy gracioso que, por ejemplo, Luanda tenga aproximadamente entre 7 a 10 millones de habitantes. Es que no es una ciudad que soporte tanta población junta, ¿no? Y entonces, algunos estudios que solemos hacer, atribuimos mucho el aumento de la prevalencia de la tuberculosis, la pobreza en primer lugar, luego en segundo lugar el hacinamiento y luego las enfermedades estas crónicas que acabo de nombrar, ¿no? Y entonces, pues, y si seguimos un poquito más por la pobreza, pues el problema va a estar muy mal resolvido, porque luego en las estrategias de la erradicación, ni voy a hablar de la erradicación, solo voy a hablar de por lo menos una pequeña disminución de los casos y mejorar un poco el cuadro de la tuberculosis en Angola. La mayor dificultad, aunque el tratamiento y todas las pruebas se pueden hacer en los centros habilitados y el tratamiento es gratis, aún así la población tiene dificultad como para acceder al hospital. Llegar al hospital no tiene medios porque generalmente afecta a familias sin recursos y entonces en Angola tenemos todo tipo de problemas. No tenemos, por ejemplo, el trabajo social muy organizado de formas a identificar estas familias sin recursos para ayudarles a que por lo menos puedan acceder al hospital y ya el hospital luego que haga lo que tiene que hacer. Y entonces es un problema muy grande la pobreza. Y luego el hacinamiento, pues ellos han experimentado la vida cómoda de la ciudad. Pueden estar vendiendo o viviendo de vendedores ambulantes por la calle, pero no se quiere volver al campo para vivir de la agricultura o de lo que sea.
Entonces, para las grandes ciudades, en los últimos meses, yo puedo decirlo porque he tenido muchos casos, he sabido de muchos casos de un incremento en los casos nuevos de la tuberculosis y sobre todo está afectando una población de edad entre los 25 y los 35 años. Es decir, cada vez más jóvenes afectados. Y entonces, y luego la dificultad que estamos viviendo. Angola está viviendo una crisis muy, muy fuerte. Y entonces hay mucha carencia de alimentación, hay muchos problemas. La gente sin recursos lo están pasando muy mal. Yo creo que por este motivo también el creciente número de casos de la tuberculosis en Angola. Yo hablo de Angola en general porque yo creo que aunque Cubal sea un centro de referencia en el tratamiento de la tuberculosis, últimamente está recibiendo más personas que vienen de la ciudad, sobre todo de Benguela, de la ciudad, de Benguela como ciudad, no como provincia, ¿no? Entonces, porque las zonas rurales están más protegidas, tienen más ventilación, viven solos y su alimentación, no sé cómo es, pero es un poco más saludable y todo eso. Y entonces, esto hablé ahora de la prevalencia. No sé si, y luego, si habláramos del paludismo, pues hablaríamos también del mismo problema. El problema de paludismo es sobre todo el saneamiento, ¿no? Los mosquitos, las moscas, pues siguen un poco en donde no está limpio, en donde hay problemas en limpieza, ¿no? Mucha basura y todo eso. Y entonces también un poco la prevalencia va en aumento porque la gente se ha acomodado. Es como si hiciera parte de las enfermedades de Angola. Y entonces, aunque tú vayas a los pueblos o a donde sea, intentar transmitirles que tiene que usar mosquitero, tiene que usar repelentes, tiene que protegerse de los mosquitos y cuando la tenga, que vayan al médico y que no se vayan directamente a la farmacia a comprar el cuartel, que se vayan al médico, el médico que haga las pruebas y luego que tengan el resultado, pues que cumplan la medicación, es como hablar en chino, vamos. No te hacen caso y está un problema muy grande, la verdad. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Joan Martínez y con lo que ha dicho la hermana Milagros. Y hay un problema muy grande de educación para la salud o de concienciación de la población con relación a todas las enfermedades que últimamente pues están matando más personas que otras enfermedades más peligrosas crónicas, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes y todo eso son como enfermedades muy importantes y crónicas. En realidad, pues no te curas de la hipertensión ni de la diabetes, te vas tomando tu pastillita y tal. En cambio, la diabetes no. En cambio, la tuberculosis, si haces muy bien las cosas, pues sí que te curas. Te cura, a lo mejor puede reactivarse, pero no tiene comparación. Y entonces, por otro lado, también, a veces no se curan porque por la pobreza, pues tomar estas 4 pastillas durante 2 meses y luego las otras 2 durante los 4 meses, y si por encima tienes asociado el VIH, tendrás que hacer el tratamiento de
la segunda parte, que son los 2 meses, la tienes que hacer en 7 meses, es súper potente. Y que encima no tengas el apoyo del Estado, que no tengas transporte, no tengas dinero para coger, porque no te dejan ingresado todo este tiempo. A lo mejor, si tienes un cuadro muy agudo, te dejan ingresado un tiempo y cuando se haya pasado un poco lo agudo, pues te mandan a casa. Y entonces, el tener que ir siempre, todos los meses, o supongo que es cada 15 días, ir a por la medicación. Y luego, la medicación es súper fuerte. Te tienes que alimentar un poquito mejor para que lo aguantes, porque aquello te deja muy hecha polvo, ¿no? Pues se pone la cuestión de alimentación. No te alimentas bien, la medicación te deja muy mal porque es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El abandono de la medicación o del tratamiento es muy, muy frecuente. Por eso hay muchos casos de muerte y hay muchas recaídas también. Y luego, cuando tú por tu cuenta ya no puedes más, no tienes dinero para ir al hospital a por los fármacos, no tienes comida para comer bien, para ponerte fuerte con las medicinas esas para contrarrestar los efectos secundarios, pues decides por tu cuenta dejarlos y luego pues eso también puede crear la resistencia. Ya hay resistencia. El propio microorganismo que produce la enfermedad ya tiene una característica de que las medicinas hagan resistencia contra la enfermedad. Y entonces, si encima lo coges y lo dejas, entonces aumentas un poco más la resistencia. Y entonces estaremos en eso. Y yo creo que el, el abordaje o la estrategia para mejorar todos estos cuadros, pues pasan por un abordaje multidisciplinar, desde el propio gobierno con sus eh, con financiamientos, yo qué sé, qué es lo que tiene que hacer, hasta el propio paciente y luego nosotros los agentes sanitarios en el control. En el control correcto de todo lo que es la detección, el diagnóstico, el tratamiento y luego el controlar un poco después del tratamiento. Y fuera de eso, pues yo creo que ellos dicen que para un control exhaustivo de la tuberculosis, pues se necesita como 13 millones de dólares anuales para hacer frente a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento. Eso son muchos dinero. En realidad, Angola, pues, como ya lo sabes, no es un país que no lo pudiera hacer, pero supongo que después de la guerra hemos tenido otros problemas y entonces intentan un poco resolver todos los problemas a la vez. Y si lo sabemos muy bien, pues descuidan lo más importante, descuidan lo más importante, que es el sistema de salud y la educación. Están como muy dejados, muy ahí a la deriva y se dedican a otras cosas que es la reconstrucción. Yo creo que no puede reconstruir un país sin educación y sin que pongas en orden la sanidad, ¿no? Del sistema de salud. Entonces andamos en eso y los que pues intentamos hacer algo, no podemos hacer mucho porque somos como una gota en el océano, porque los demás lo miran como si nada, no existe, está todo bien. Bueno, está todo bien y no está, porque nosotros vemos lo que vemos en los hospitales y además cuando vamos a ayudar a las personas sin recursos,
pues vemos también lo que vemos y nadie nos puede decir que está todo bien porque no está. Y entonces, no sé por dónde había que empezar, más tenemos que empezar por alguna parte. Por ejemplo, a mí sé que es verdad que hace un año ha empezado un programa sobre el combate a la pobreza. Entonces, lo que hacen es han disponibilizado una verba al gobierno y se van en las zonas rurales a dar para las personas que se dedican al campo y aquellas personas que no tienen ni tierras, no se dedican a nada y no tienen recursos de nada, entonces va como el gobierno todos los meses dando a cada familia como 25.000 kwanza, que son más o menos como 25 euros. Actualmente, con el cambio que estamos, 25.000 kwanza está más o menos alrededor de 25 euros, ¿no? Y entonces lo van dando al mes. Yo creo que es un buen comienzo. No es mucho, pero para quien no tenía nada antes, pues y la vida en la zona rural es como más barata, pues mejora algo aunque sea para comprarse las medicinas que el Estado no puede dar porque no están comparticipados por el Estado. Gracias a Dios, las medicinas para la tuberculosis, el VIH, sí, para estas dos enfermedades son gratis, no se tiene que comprar. Si acudes al sistema, bueno, no se dice, yo no lo suelo decir, sistema de salud, porque no lo tenemos, ¿no? Si acudes a un hospital público, pues te lo dan sin pagar nada. Y si acudes a un centro privado, pues lo pagas y lo pagas, ¿no? No sé cómo lo pueden pagar si eso viene para Angola gratis. Y entonces, más o menos las dificultades son estas y bueno, empecé por hablar del combate a la pobreza y luego tendría que venir el combate al hacinamiento. Eso es como una tarea imposible, porque nadie se quiere volver a su tierra, todo el mundo se quiere quedar en Luanda o en Benguela, y entonces esto es un problema y no se importan. En Luanda, por ejemplo, si te pones sentada durante una hora en un cementerio, probablemente asistas a 20 personas entrar en el cementerio para que se entierren. Entonces tú te preguntas, ¿de qué han muerto, no? Entonces han muerto un poco de todo. Unos de diarrea, otros se han muerto de tuberculosis, la mayoría. Bueno, la mayoría no, porque la tuberculosis en Angola es la tercera causa de muerte de las enfermedades en general en Angola, ¿no? Entonces la mayoría se han muerto de paludismo o de malaria. A seguir de a lo mejor de la hepatitis B, como ha dicho Joan, que también tenemos una prevalencia muy alta de la hepatitis B y eso está escrito, está documentado. Y luego ¿qué enfermedad es esa? De la diabetes mellitus. Es una enfermedad con muchos casos en Angola, muy importante, es una enfermedad muy preocupante por aquí. Y bueno, antiguamente el VIH era como una enfermedad que todo el mundo no quería que el médico se lo contara a sus familiares más cercanos o porque si no le pueden mirarle como una persona que es promiscua, ¿no? Porque, claro, la gente no está muy educada que esta enfermedad se puede coger de otras formas. La forma más común es la que las personas entienden, y hay mucho estigma todavía en Angola, es la forma sexual. Entonces la gente no quiere que se lo cuentes a nadie. Eso se queda entre ti y ella. Ni puedes contárselo a su marido, ¿no?
Y entonces, hace unos años era un poco así. Y ahora pues la gente está un poquito más informada y acude al hospital, solo que a la hora de diagnosticarlo te pide que no lo cuentes a nadie. Te promete que va a tomar todas las pastillitas y tal, y entonces nada. Pero aún así, hay muchos casos que no acuden, se van a otros países a tratarse para que no se entere nadie, ¿no? Y entonces yo creo que por este motivo el VIH al asociarse a la tuberculosis hace con que la prevalencia se suba todavía más y que la mortalidad también y se incremente muchísimo más. Y luego junto con la diabetes mellitus ya nos quedamos muy completitos, ¿no? Y entonces, lo primero que había que hacer era resolver todos estos problemas y sobre todo en intentar explicar a las personas que pues eh, son enfermedades como otras, son crónicas, son como la hipertensión, son como la diabetes y solo hay que ir al médico y tratarse. Y si si lo lográramos, entonces habríamos eh, hecho un bien y habríamos disminuido muchísimo el incremento que hay en los últimos años de la tuberculosis. Ujú. Entonces, yo hablé un poquito en general. No sé si me queréis preguntar sobre alguna cosa en concreto. Bueno, yo creo que me ha parecido muy interesante lo que decías, que para tratar la tuberculosis lo primero que hay que tratar es la pobreza, porque creo que es para poder detectar todos estos casos, pero cada vez son más los casos en los que pues, hay muchos pacientes en los que un año después o meses después de haber completado el tratamiento vuelven con una tuberculosis resistente al tratamiento y prácticamente no sé cuál es la tasa de éxito de estos pacientes. Joan, ¿tú sabrías decir un poco cómo de prevalentes son estos casos y cómo acaban después? Pues mira, en los primeros datos justamente salieron del país, salieron de Cubal y lo que se vio en el momento en el que implementamos el GenExpert, el diagnóstico molecular para ver la resistencia a rifampicina, los datos fueron pues que había el doble porcentaje de lo que decía la OMS. De hecho, entre pacientes que por primera vez presentaban tuberculosis era un 8% de multiresistencia o por lo menos de resistencia a rifampicina detectada por el GenExpert. Y entre los que ya tenían una tuberculosis previa, esto es el 70%. Claro, números de tuberculosis multiresistente a nivel del país, ahora mismo no recuerdo, pero sí que es verdad que las tasas de éxito del tratamiento eran muy malas, y eran muy malas porque hasta hace escasamente un año y poco aún hacían esquemas larguísimos de 20-24 meses basados en inyectables con muchísimos efectos secundarios y el problema es que un 30% fracasaban porque abandonaban el tratamiento, otros se morían y la tasa creo que estaba de éxito en un 50%. Esto parece que con los nuevos fármacos orales está cambiando, pero la implementación aún es muy irregular y sobre todo que el diagnóstico en el país aún es muy irregular porque a pesar de que el diagnóstico molecular se ha expandido algo, aún hay una escasez muy grande de cartuchos de GenExpert en este caso y sobre todo de cultivo y antibiograma, que esto estamos a años luz de conseguirlo por lo menos en el país. Ujú. En el hospital de Kubala, imagino que como
Si no me equivoco, está afectando sobre todo a las zonas de Huila, Namiba y Cunene, creo, si me equivoco, corregidme, pero están teniendo una sequía tremenda, de las peores en los últimos 30 años, y esto al final implica que hay mucha más escasez de comida, que hay mucha más escasez de agua, que hay muchísima malnutrición, que Angola ya era un país que venía con mucha malnutrición y que esto está cada vez agravando más el asunto. Em, y que hay que saber que la malnutrición no viene sola, que cuando estás malnutrido pues sueles tener muchísimas más infecciones, la resistencia a las infecciones disminuye y tienes muchísimos más incidencia de enfermedades diarreicas, parásitos, tuberculosis. Es algo que veíamos mucho en la unidad de desnutrición en el hospital, que venían ya como como con un completo. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre eso. Sé que hay el proyecto Crecer, que creo que sigue en ello, creo que no han terminado, ¿no? Pero que intenta investigar un poco esa desnutrición crónica en Angola. Y si Joan nos puedes contar un poco cómo va, qué se ha aprendido de ello, qué se está investigando. Sí, de hecho es un tema muy interesante. Como bien comentáis, la desnutrición no solo tiene una implicación a nivel de mayor incidencia de enfermedades y más facilidad de tener otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, sino tiene un claro impacto, y sobre todo cuando es en los 2 primeros años de vida, en el desarrollo intelectual y físico de las personas, sobre todo intelectual, y eso es un gran problema, porque vas a partir de una base en la que pues, te va a costar más en tu vida y la educación va a ser más difícil. En el sur de Angola, como bien decías, el cambio climático está afectando mucho y por ello, pues en el Hospital Vallebrón hubo una oportunidad de financiación y se hizo el proyecto Crecer, que básicamente es un proyecto que está englobado dentro de un proyecto más grande que está intentando pues, hacer esta lucha del cambio climático desde varios puntos de vista, tanto la salud como la agricultura, ¿no? Y poder ayudar un poco a esta población o a esta zona de Angola. Y en concreto el proyecto Crecer lo que busca es un poco intentar intervenir en la desnutrición crónica en los niños, pero desde el momento en que ya se están gestando en el vientre de la madre. Entonces, básicamente, la principal acción es un ensayo clínico comunitario que se está haciendo en 2 provincias, de las 3, en Huila y en Cunene, donde se están haciendo diferentes acciones, desde como lo que tendría que ser un poco el standard of care de desparasitación, suplementación con ácido fólico de las embarazadas, profilaxis de malaria, lo que diríamos un poco lo que ya se debería estar implementando, ya visto que tiene un impacto en que la gestación vaya bien, y que haya menos problemas. Y luego se están comparando otras estrategias como son la de dar micronutrientes a las madres gestantes y después a los niños recién nacidos de esas madres gestantes hasta los 2 años de vida. Y también hacer un poco lo que comentaba Cristina, ¿no? Del cash transfer, de esta transferencia monetaria para intentar un poco salir de la rueda de la pobreza, que al final lo que también impacta, pues obviamente en las familias que no tienen nada, es que estén más malnutridas. De hecho, el proyecto está en marcha, se han reclutado todas las mujeres gestantes, si no recuerdo mal eran 1.400 y se van a seguir toda la población y esto se va a mirar el impacto de las 3 estrategias, se van a comparar y se va a hacer un análisis de coste-efectividad un poco para poder dar pistas al gobierno de qué vías pueden ser las más adecuadas para intentar combatir esto. Yo tuve la suerte en octubre de 2022 de bajar a terreno y la verdad es que lo que se veía en las zonas rurales de estas provincias era pues una realidad dura, porque cuando preguntabas qué habían cenado, qué habían comido, qué habían desayunado en los últimos días, la respuesta siempre era la misma: fungi, lombí, hojas y harina con agua, algo que obviamente tiene muchos nutrientes, pero es que era una realidad impactante. Si ya en Cuba esto te lo encuentras, en el sur de Angola era lo normal, fungi, lombí. Y cuando preguntabas en qué priorizaban los ingresos de las familias, sanidad, y cosas básicas, pero sobre todo sanidad y comer. Y ya está, y no podían plantearse nada más. Entonces, un poco
obviamente lo que decía Cristina, intentar salir de esta rueda de la pobreza es algo súper importante y luchar contra la desnutrición y sobre todo la desnutrición infantil, ya sea aguda o crónica, pues es algo importantísimo para tener una población sana y que se pueda desarrollar correctamente. Ujú. Quiero preguntaros ya como última pregunta a quien quiera responder, quien tenga la respuesta de esto, es qué proyectos hay ahora. Sabemos, ya hemos aprendido un poco todos los desafíos que tiene la salud rural en Angola. Hay muchos más también de los que no hemos hablado aquí, pero me gustaría ahora simplemente que en unos minutos me digáis si hay algún otro proyecto que querráis compartir, que esté ahora mismo y que la gente pueda colaborar o que sea importante conocer, pues comentadlo ahora. Pues yo no tengo mucho que decir sobre este asunto, pero hace unos días me pasé por el centro, bueno, el edificio de la Cruz Roja y la verdad es que me resultó muy penoso, ¿no? Y entonces hace 2 días vino un representante, yo no sé si vino de Suiza o si de qué país, que está visitando Angola estos días para ver si reactivan el apoyo de la Cruz Roja otra vez en Angola. Entonces, la UNICEF siempre ha estado apoyando también. Y luego hubo hace unos años una colaboración muy grande que fue una cosa maravillosa en Angola. Yo todavía estaba en Angola, lo de los Médicos Sin Frontera. Yo hace mucho ya que he vuelto a Angola y no los he vuelto a ver. Y entonces no sé qué es lo que ha pasado, por qué ya no están, pero son organizaciones que han contribuido de forma muy importante en todo lo que estamos hablando, tanto en los diagnósticos precoces, en la detección precoces de algunas enfermedades importantes, diagnóstico y tratamiento, como en el seguimiento y sobre todo en ayudar, en traer ayuda en cuestiones sobre todo medicinas para las poblaciones muy desfavorecidas y para familias sin recursos, ¿no? Y de momento, pues me ha hablado también una chica, la última vez que estuve en Madrid, que en Angola hay un proyecto ¿cómo se llama? El aldea de, ¿cómo? Eh, algo de sobre niños, que es controlado por una ONG. ¿Cómo? Aldeas infantiles. Aldeas infantiles, sí. Entonces, ella me dijo que solo estaba en Lubango, en Huila, pero unas investigaciones me llevaron a que también había una institución en Luanda y otra en Benguela. Entonces, todavía no he tenido mucho tiempo, hace un año que no voy a mi tierra. Entonces, en cuanto vaya, voy a buscarle para enterarme mejor cómo va la cosa y cómo suelen conseguir ayudas y cómo lo hacen. Y de dónde vienen los niños que son asistidos por ellos, porque parece que son niños de la calle. Joan, ¿tú tienes alguno en mente que quieras comentar ahora? Sí, no, bueno, en Cubal siempre estamos haciendo cosas de investigación, ya sea en esquistosomiasis, ahora estamos haciendo un poco prevalencia en adultos y sobre todo también un poco entrando en la esquistosomiasis genital femenina, que es algo que, bueno, que es interesante y que está poco estudiado en el país. Obviamente en la tuberculosis seguimos haciendo cosas, ya sea monitorización electrocardiográfica de los tratamientos MDR, que sabemos que pueden tener complicaciones a nivel cardíaco.
Y bueno, seguimos ahí en la lucha de sacar proyectos, a ver si ganamos ahora alguno para intentar acabar o contribuir a la triple eliminación de la transmisión vertical de VIH, hepatitis B y sífilis, que eso sería muy interesante porque aún seguro que hay alguna transmisión. Y poco más, solo decir que también desde hace un par de años lanzamos una ONG para intentar también pues un poco mejorar no solo la salud, sino también el estado de todo el municipio, que se llama UCAMBA, por si alguien lo quiere mirar. Ah, Y que también estamos ok. intentando pues reactivar un huerto para ayudar a la alimentación, sobre todo del centro de tuberculosis del hospital. Hemos creado unas bolsas de estudio para poder becar a gente de Cubal para que pueda hacer estudios superiores fuera del municipio, con lo difícil que es esto por las limitaciones económicas. Y bueno, ahí estamos intentando hacer cosillas y seguir. Estupendo. Joan y Raquel, perdone, yo quería haceros una pregunta. ¿Tenéis alguna idea de cómo podemos, en todo lo que hemos hablado, tener ideas para ayudar, sobre todo, como yo he dicho, en la detección, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis? No es una cuestión solo de médico, ¿no? No es solo una cuestión no es solo una cuestión médica, es una cuestión es una acción multidisciplinar, desde el propio paciente hasta el personal de sanidad, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos ayudar si hiciéramos una buena educación, una sensibilización, a la población sobre estas enfermedades tan prevalentes en Angola, y luego también hacer algo con el personal sanitario en general, solo que eso es un proyecto súper grande tendríamos que tener un buen financiamiento para entrarnos en eso, porque eso supondría mucho dinero, ¿no? Que era ayudar al personal a, a- a- a, mm, ayudar al personal, formar, no sé si es formar, yo creo que es formar al personal para un mejor atendimiento, para un mejor manejo de estas enfermedades. eh, y voy a decir otra burrada, ¿vale? Eh, Incluso los propios médicos que a veces están yo creo que para traerlos para la realidad nuestra, intentar que hagan algo por su pueblo, pues una conferencia, una actualización con relación a las enfermedades infecciosas, sobre todo en las enfermedades que hemos estado hablando hoy, muy prevalentes en Angola, para un mejor manejo, para que se actualicen un poco también para todos los... ¿por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en Benguela, tú vas al centro, un centro que está dentro de la ciudad, que es de referencia dentro de Benguela, y bueno, no tiene medios, no tiene... es que todo el mundo está lo que está, no está exactamente para ayudar a nadie, ni para liarse, ni para nada. Entonces, por lo menos decirles que el uso de mascarilla, las habitaciones de aislamiento que tengan presión negativa y que tenga el cierre de puertas automáticos y que ellos usen mascarillas especiales, cosas como estas, formarles. Lo que ha dicho la hermana Milagro, no le he escuchado todo lo que ha hablado, pero la parte que he podido escuchar, habló de la solución pasa por formar también el personal sanitario, ¿no? Sí. Entonces,
no sé qué es lo que podríamos hacer con relación a este asunto. ¿Tenés alguna idea? Joan se ríe. No, me río porque es que la doctora Milagros tiene toda la razón. O sea, obviamente lo más importante es la formación del personal sanitario. Es que absolutamente cierto. La predisposición es otra cosa, como bien dices tú. Y la otra que hacer esto a nivel de provincia o a nivel de nacional es muy difícil. Nosotros lo intentamos a nivel de Cubal todo lo que podemos. Aún Ya, así hay mil barreras. Pero ya, sí, ya, sí, ya. estoy de acuerdo que algo tendríamos que hacer en este aspecto porque es importantísimo. Es importantísimo, sí, sí. Pero podemos hablar en algún otro momento, si no. La Vale. formación al personal y la formación en general, la promoción de la salud en toda la población. Pero bueno, está claro dónde hay que poner la ayuda, tanto en formación como en medios, como, en fin, poner los esfuerzos en mejorar la vida de la gente. Y nada, pues con esto yo creo que ya está. Muchísimas gracias por estar a los dos, ha sido un placer y os deseo mucha suerte en los proyectos, en las ONGs, los proyectos que tengáis ahora y en todo lo demás también. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme y invitar al doctor Bento. Él es ya un poquito mayor, no se entera mucho de las tecnologías, entonces no ha podido entrar, sí que ha estado ya preparado. Agradezco muchísimo por habernos invitado y bueno, nosotros hemos estado encantados porque yo soy de Benguela, Bento también es de Benguela y eso es muy bueno para mejorar la salud de nuestro pueblo y se lo agradezco muchísimo. Espero Espero que tengamos otras oportunidades como esta para hablar de lo que sea, ¿vale? Lo Muchas mismo, gracias. lo mismo digo, muchas gracias a los dos. Gracias. Vale. Chao. Chao. Chao.